Insistía en venir a la plataforma. Insistía en venir para este lado. Y yo lo daba vuelta y trataba de empujarlo para que se fuera, para que salga. Como en aquel rincón. Allá está la puerta, allá está la luz, el sol. Mira, aunque sea por la ventana, te llevo hasta la puerta y lo empujaba con suavidad para no lastimarlo, porque tampoco quería lastimarlo. Pero él insistía en venir a la plataforma. Entonces digo yo, ¿qué quiere este grillo? Capaz digo, capaz que quiere llegar al micrófono y mandar su canto por el micrófono. Ustedes saben que los grillos cantan para atraer hembras. El canto del que canta es el macho y con su canto atrae las hembras. Digo, capaz que quiere el micrófono para tener más candidatas. Pero después dije, dice, acá adentro, ¿qué candidatas? Si acá no, las grillitas están allá afuera. Allá, le decía, allá están las muchachas, vamos afuera porque allá va a haber muchachas. Acá adentro te la vas a pasar cantando toda la noche y no va a aparecer nadie. Y después se me ocurrió, capaz que este es un grillo cristiano, ¿no? Y le vino a su mente el texto que dice, mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos, ¿no es cierto? Te prefiere estar aquí adentro. Bueno, por último renuncié a mis teorías teológicas. Dije, no, este grillo está buscando comida. Debe estar buscando comida. ¿Y por qué quiere ir para la plataforma? Y comencé a mirar y ahí descubrí, dije, puso su vista en este arbolito verde. Dijo, miren, ahí está, frondoso, una cantidad de hojas verdes hermosas. Y dijo, allá voy, me pongo ahí, como tranquilo, toda la temporada, en toda la semana, aquí no me molesta nadie. No hay pájaros que me puedan venir a comer, no hay ranas, no hay sapos, no hay nada que me pueda comer. Me siento ahí y como tranquilo. Entonces puso su vista en el arbolito. Lo que el pobre grillo no sabía era que el arbolito no es de verdad, es un arbolito artificial. Él insistía en ir al arbolito, así que le traté de explicar con mis palabras, ¿no es cierto? Porque yo tampoco sé cómo comunicarme con un grillo, por supuesto. Pero le traté de explicar, decirle, mira, allá afuera hay comida, afuera hay todo lo que tú necesitas. Aquí, este es un arbolito artificial. Vas a llegar allá, todo tu... Claro, yo imagino, para él este edificio lo era todo. Miraba el techo como si fuera el cielo, lo veía lejos, alto, para arriba, decía el cielo, miraba el arbolito como lo máximo que pudiera alcanzar en su vida. Y yo traté de explicarle que esto no era nada. Le digo, afuera hay un cielo de verdad, está lleno de estrellas, hay una luna preciosa, en la noche te van a dar ganas de cantar, afuera está bonito, hay cantidad de comida, aquí adentro, eso es falso. Pero no me escuchó. No me quiso hacer caso, así que lo dejé en su travesía, que termina haciendo lo que él quisiera. Y a veces pienso que nosotros somos un poco como un grillo, así. Estamos metidos en nuestro propio rincón, en nuestro propio mundo, y ponemos nuestra vista en árboles artificiales. Y no nos damos cuenta que fuera de este rincón, fuera de este lugar donde nosotros vivimos, fuera de este planeta, hay mucho más. Pero nosotros ponemos nuestra vista en cosas artificiales, y aunque Dios muchas veces nos habla, nos dice, hey, espera un poquito, esto no es todo, hay mucho más que esto, tengo mucho más que esto para darte, hay mucho más que este planeta, hay otros mundos, hay otra vida, hay una vida eterna que quiero darte. No te concentres en esto es temporal, estás solamente en un lugarcito. Te voy a llevar a conocer el universo entero, pero nosotros seguimos poniendo nuestra vista en árboles artificiales. Y no nos damos cuenta que estamos acostumbrados a vivir en este rincón como si lo fuera todo. Nos cuesta ver otra realidad. Por eso nos dice 2 de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales. Por eso no tenemos que mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta en asuntos eternos. Pero parece que en lugar de poner nuestra vista en el cielo y en el árbol de la vida, hacemos como aquel grillo y ponemos nuestra vista en árboles artificiales. Y
corremos detrás de árboles artificiales, cuando nos espera una vida eterna, nos espera una Canaán celestial, nos espera un árbol de la vida. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 9, nos dice que el apóstol Pedro y Juan subían juntos al templo, como a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, paralítico. Desde que nació era paralítico, no es que se cayó, no. Desde que nació, no caminaba, nunca caminó. Siempre estuvo acostumbrado a lo mismo. Como nunca caminó, nunca pudo tampoco trabajar, construir su casa, comprar sus animales, formar su familia. ¿Qué mujer se iba a casar con un hombre que no pudiera ni siquiera trabajar? Así que este hombre era solo. Y tenía algunos amigos, quizás algunos hermanos, alguien de la familia, que le decían: mira, nosotros te vamos a ayudar, pero tú te ayudas también. Así que lo tomaban uno de cada brazo, uno de la derecha, otro de la izquierda. Vamos, caminaban hasta allá, hasta el templo de la Hermosa, y lo ponían ahí en la puerta del templo para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Ya todo el mundo lo conocía. Además, ahí en el mismo piso había un manchón de tantas veces que él se la pasaba ahí sentado y le dejaban su misma familia y decía: toma un pedazo de pan para el mediodía y te buscamos a la tarde. Y era su rinconcito, porque en ese lugar él sabía que el sol del mediodía no pegaba y había sombra, así que siempre se sentaba ahí y desde ahí pedía a la gente que entraba al templo. Entonces, cuando Pedro y Juan estaban por entrar al templo, él le rogaba diciendo que le den limosna. Había gente que entraba todos los días, había gente que él ya conocía quién entraba y quién no entraba, él ya conocía más o menos la gente que siempre le daba y que no le daba, pero ahora aparecieron estos que eran extraños, no eran conocidos de él, sino que era gente que venía de otro lado. Esta es mi oportunidad, esto sí me van a dar. Y entonces comenzó a estirar la mano más todavía: por favor, denme algo, por amor de Dios, una limosna para este pobre miserable que está sufriendo, por favor, les pido algo para comer. Y Pedro, entonces, junto con Juan, fijando los ojos en él, lo miraron los dos, y Pedro le dice: míranos. Claro, cuando dice míranos, él te dijo: me van a dar más que una limosna, me van a dar, no sé, una herencia, me van a dar un montón. Sí, dice: míranos. Entonces él se detuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Pero qué esperaba recibir? ¿Qué es lo que él quería? Dinero. Toda la vida se le había pasado pidiendo dinero, y lo que esperaba era que le den dinero. Esa era su expectativa. Él tenía su vista puesta en lo que le pudieran dar sentado allí en ese rincón. Y el día que le daban mucho: ¡oh! Vino fulano que se ve que le fue bien, voy a orar por usted para que cuando regrese el mes que viene, que le vaya bien en sus negocios. Yo voy a estar aquí rezando por usted. El día que le daban mucho volvía contento porque le habían dado mucho. Así que fijó la vista en ellos, y Pedro dice: mira, no tengo plata ni oro. Pero no lo tengo. O sea, lo que me pides no lo tengo. No te voy a dar lo que estás pidiéndome, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Se ve que inmediatamente no hizo un esfuerzo el paralítico por levantarse y andar, sino que Pedro lo tuvo que tomar de la mano derecha y tratar de levantarlo y decirle: bueno, vamos, levántate y anda. Y al momento entonces él se afirmó sobre sus piernas, sobre sus tobillos, y comenzó a caminar y comenzó a saltar y se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Sin embargo, a mí me dio por pensar que seguía siendo pobre. Así estoy contento porque camino, estaba paralítico, por fin ahora yo camino y antes no podía caminar. Por fin ahora ya no voy a andar arrastrando y no voy a andar dependiendo de otros, pero seguía siendo pobre. Es más, no tenía un oficio como el resto tenía un oficio, porque no había aprendido un oficio, porque toda la vida fue paralítico. Y lo único que él había aprendido era a pedir. Y a pedir. Él, si sabía algo, era pedir. Y de pronto ahora ni siquiera eso iba a poder hacer. Ya no iba a poder pedir. Porque ahora ¿quién le iba a dar? Tienes piernas, trabaja. Así
Así que él podría haber dicho, no, ¿saben qué? Me convenía más como estaba antes. Porque por lo menos de la otra manera podía pedir y la gente me daba. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo casa, no tengo familia, no tengo nada. Sin embargo, él valoró la bendición y aceptó. Y estaba feliz y adoró a Dios. Pero lo que Pedro le dice implica mucho. Pedro le dice, mira, yo no te voy a dar lo que tú estás queriendo, te voy a dar otra cosa. Pero para poder recibir esa bendición se requería una acción. Levántate y anda. Amados, muchas veces la gente no está dispuesta a levantarse y andar. Muchas veces el Señor quiere obrar milagros en nuestras vidas y viene y te dice, levántate y anda, pero nosotros no queremos levantarnos y andar, sino que seguimos estirando la mano, esperando que nos den aquello que nosotros queremos recibir. Y entonces tenemos una cantidad de personas que solamente están dispuestos a aceptar aquello que ellos creen que necesitan. Plata y oro. Si no tienes plata y oro, o sea, podría haber pasado que el paralítico estaba allí sentado, paralítico, en el piso, y cuando este viene y le jala de la mano y dice, ¡hey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No ves que no puedo caminar? ¿Me lastimas? ¡Quítate! Si no me vas a dar plata y oro, entonces, ¿por qué me molestas? ¿Podría haber pasado o no? Claro. Sí, pero donde dice levántate y anda, implica una acción por parte nuestra y a veces nosotros no estamos dispuestos a esa acción. Lo que queremos es que nos den lo que creemos que necesitamos. Él nunca imaginó que estos dos le iban a decir levántate y anda y que iba a caminar. Él lo único que esperaba era la plata y el oro. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Llegó allá a la universidad, donde está la universidad en Argentina, una población de unos 10.000 habitantes. Llegó una vez un mendigo, un pordiosero. La mayoría del pueblo es adventista. Así que es un buen negocio ser pordiosero ahí, ¿verdad? Porque se supone que todos cristianos, toda gente que va a ayudar. Iba pidiendo por las casas, vino varias veces a donde nosotros vivíamos, generalmente golpeaba las manos y pedía si le daban agua caliente para tomar mate en las mañanas. Pedía su agua caliente y entonces después que le daban el agua caliente decía, ¿no tiene algunas moneditas? Doña, ¿no tiene algunas moneditas? Y la gente le daba. Pero claro, comenzó a hablarse de hacer algo más por él, que solamente darle agua caliente y algunas monedas. El sanatorio adventista, que está también ahí, tuvo su propia iniciativa, lo llevaron, lo atendieron, le hicieron un chequeo general, se preocuparon por su salud, estaba un poco enfermo, le dieron la medicina, pero él siguió andando en su vida aquí en la calle. Así que un profesor mío de teología, él tuvo la iniciativa y dijo, vamos a ayudarlo. Se lo llevó a su casa, olía muy mal, este hombre, olía muy mal. Se lo llevó a su casa, lo bañó, le cortó el cabello, le dio para que se afeite, le compró ropa nueva, le dio comida y lo alimentó por varios días, lo tuvo aquí en su casa hasta que logró contactarse con sus hijos que vivían en otro estado. Y le dijo a sus hijos, miren, acá está su padre, está en esta situación, lo encontramos así, necesita ayuda, me gustaría saber si lo puedo mandar. Sí, que venga para aquí, nosotros nos vamos a hacer cargo de él, sí, que mándelo. Así que el profesor comenzó a reunir el dinero y el costo del pasaje entre otras personas, se juntó el dinero y entonces se lo puso a él en el avión y se lo mandó para allá donde vivían los hijos. Bañadito, aseado, limpio, perfumado, yendo bien, con buen aspecto, su cabello cortado, su ropa limpia y prolijamente acomodado. Todas sus otras pertenencias se las lavaron también, se las pusieron en un bolso y dijeron, aquí tiene, comience una nueva vida. Todos estábamos contentos porque yo sé que hay cientos y miles de mendigos y de pordioseros alrededor del mundo, pero por lo menos nosotros hicimos algo.
Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que pasando unos 3 meses, volvió a aparecer en el lugar. Y en las mismas condiciones. Ay, Dios mío. No era un hombre borracho, no era un hombre que tomara, pero era un hombre que eligió la vida de mendigo. Eligió eso. Eligió seguir viviendo así, ya tenía otra vez su ropa sucia, no sé, quizás la anterior la había vendido, no sé qué es lo que hubiese hecho. Otra vez su cabello estaba largo, otra vez su barba creciendo. Él eligió esa vida. Y eso me llamó la atención porque a veces nosotros somos iguales. Tenemos la opción de vivir de forma diferente, pero elegimos vivir como mendigos. A pesar de que la orden del Señor es levántate y anda, aunque parece una locura, nosotros terminamos viviendo como indigentes. Algunos se quejan, por ejemplo, de la salud y dicen, ay, es que estoy tan mal, que me duele esto, que me duele aquello. Yo entiendo. Hay veces en que el cuerpo, vamos creciendo, ya no es lo mismo que cuando tenemos 20 años de edad y empiezan a sentirse dolores, empiezan a sentirse cosas que antes no se sentían. Al principio nos quejamos, hasta que después nos acostumbramos a vivir con ello. Pero muchas veces vivimos con ello porque no hacemos nada para vivir sin ello. Muchas personas se han dedicado, dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 480, muchas personas se han dedicado de tal manera a la intemperancia que no quieren cambiar su complacencia de la glotonería por ningún motivo. Prefieren sacrificar la salud y morir prematuramente antes que restringir el apetito intemperante. Si tales personas pudieran ser enseñadas, tendrían el valor moral para negarse a satisfacer el apetito, para comer con más mesura únicamente alimentos saludables, con lo cual podrían evitarse una gran cantidad de sufrimientos. Pero en lugar de eso, nosotros venimos al Señor y extendemos la mano esperando que Él nos dé lo que nosotros queremos. Y cuando el Señor nos da lo que nos conviene, entonces no lo queremos. Y terminamos siendo paralíticos voluntarios. Somos paralíticos porque queremos serlo, no porque el Señor quiere que lo seamos. A veces pienso que muchos de estos problemas se deben a los cambios generacionales. Hay muchas personas que tienen problemas económicos, también se quejan no solamente por la salud, sino que los problemas económicos a veces nos aquejan a todos. No, pastor, la cosa está mal, mire, esto, aquello, y cómo está el trabajo. Y ahí anda más o menos, estoy saliendo algunas cuentas, por ahora no estoy, el dinero no alcanza, y estamos con problemas económicos. ¿A qué se deben tantos problemas económicos? ¿Por qué tenemos que tener problemas económicos? A veces es porque nos dejamos llevar por lo que la sociedad nos dice. La sociedad termina diciéndote que tú te lo mereces. Tú te mereces tener algo mejor, tú te mereces una casa bonita, tú te mereces un carro nuevo, oye, después de todo, con todo lo que tú trabajas, tú te lo mereces, tú te mereces esas vacaciones. Mete tu tarjeta de crédito y vete de vacaciones. Tú te lo mereces. ¿De dónde viene ese tú te lo mereces? ¿Por qué ese tú te lo mereces? Vaya, si no tienes el dinero no te mereces nada. O sea, cuando tienes el dinero está bien, paga las cosas. Pero ¿de dónde viene todo eso? Y yo llego a la conclusión que en la década ya del 70, del 80, bueno, la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, que a veces eran muchos en la familia, yo tengo mi mamá, eran 10 hermanos, mis suegros eran 10, mi suegra eran otros 10, 9 mi mamá. Familias grandes, numerosas, donde por ahí a los muchachos, a los chicos, no se les decían cosas buenas, no se les decían, oye, qué bien que has hecho esto, qué bien que has hecho aquello, sino que era solamente, si hablaban con el chico, era para decirle lo malo que hacía, regañarlo. Oye, ¿por qué has hecho eso? Oye, tú sí que eres un bueno para nada, ¿eh? Yo tenía un tío mío que decía que su hijo había estudiado para bruto, porque de otra manera no podía ser. Entonces decía, no, si este hijo mío es estudiado para bruto. ¿Y el hijo qué creía? Que era bruto. Y tenemos una generación de personas que tú le dices, ¿y tú has estudiado algo? No,
no, yo nunca estudié porque a mí no me daba la cabeza. Otros que dicen, no, yo nunca vi siempre quise abrir una compañía, pero la verdad es que nunca me animé, yo no. Una generación que no creyó en sí mismo, y entonces de pronto a esa generación se le dio de deber de lectura que vendieron millones de ejemplares, pero millones de ejemplares, libros como estos, Actitud de Vencedor. ¿Cómo superarte a ti mismo? Tú eres el único que pones tus límites, no has llegado a más porque tú no crees en ti mismo. Te mereces ser feliz, libros como estos de autoayuda. Y entonces, como todo proceso sociológico, histórico, el péndulo se nos fue para el otro lado, en el cual comienzan a decírsele a los hijos, y que esos son los de mi generación, y quizás algunos más jóvenes también, oye, tú te lo mereces, tú qué bueno que eres. Y de pronto tenemos una generación que el chico jugó un partido de básquetbol y ya se cree Michael Jordan. Porque en sexto doble ya se cree más. Ay, mi hijo, mira cómo juega el básquetbol. Y nunca hizo nada. Maneja el celular porque todos los niños saben manejar el celular. Y dicen, ay, mi hijo, mira cómo maneja el celular. Y al niño se cree que es ingeniero en comunicaciones o ingeniero en sistemas. No hizo nada. Tenemos una generación que se cree súper en todo. Se maquillan un poquito para venir al sábado a la mañana y ya se creen Miss Universo. Nosotros nos hemos alimentado y tenemos que plantearnos por qué nos hemos ido de un extremo al otro extremo, donde nuestros hijos son lo mejor que hay y que no se discuta, y son lo mejor en todo. Y saben que después sufren. Una generación que enseña y que ha enseñado que ellos son los mejores del mundo, aunque nunca han logrado nada y tienen el ego más alto que el Capitolio. Y que la felicidad está en el éxito o logros materiales. Cuando tú juntas eso, una persona que cree que se lo merece todo porque se lo hicieron creer que es bueno todo, y que la felicidad está en el éxito, logros materiales, entonces tienes una generación que se endeuda en hipotecas que no puede pagar. Porque después de todo, yo me merezco esta casa. Y escuché fulano, vamos a comprar una casa bonita, grande, linda. Una sociedad narcisista. Oye, ¿qué edad tengo? Y nunca me pude comprar un carro 0 kilómetros. Ya es tiempo que yo me compre un carro del año. Se me pasa la vida y nunca me compré un carro del año. Así que me voy a comprar un carro del año. Y no importa si tengo el dinero o no tengo el dinero. El dinero no es el problema, sino que actúo de acuerdo a los deseos. Y después de todo, con lo duro que trabajo, yo me merezco también tener un carro del año. De esos que huelen bonito cuando te sientas adentro, recién salido del pino. Me lo merezco. Y lo compro y hoy me voy a sacar unas selfies para mostrarle mi carro del año a todo Facebook, a todo Instagram y a todo Twitter, que vean que me compré un carro del año. Y el carro no es mío, es del banco. Esa es la verdad. Una sociedad narcisista. Hemos llegado a esos extremos donde ponemos nuestra vista en árboles artificiales. Estamos detrás de lo que se ve. Y por estar detrás de lo que se ve, después terminamos angustiados con problemas económicos, con problemas de salud. Nos dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 277. Los ansiosos y agobiados, buscadores de ganancia mundanal, son ciegos y dementes. Está fuerte, ¿no? Se apartan del tesoro inmortal, imperecedero, por preferir a este mundo. El brillo y el oropel de este mundo cautivan sus sentidos, y las cosas eternas no son valoradas. Contrario a lo que dice el texto, dice: no miren las cosas que se ven, miren lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Nosotros hacemos al revés.
Y terminamos así. Trabajan por lo que no satisfacen y gastan su dinero en lo que no es pan, cuando Jesús les ofrece paz y esperanza y bendiciones infinitas por una vida de obediencia. Todos los tesoros de la tierra no serían suficientemente valiosos para comprar estos dones preciosos. Sin embargo, muchos son dementes y se apartan del atractivo celestial. En otras palabras, esa demencia nos lleva a ser paralíticos voluntarios. Terminamos siendo paralíticos voluntarios. Porque el Señor nos ofrece algo, pero nosotros, en lugar de querer lo que Él nos ofrece, estiramos la mano y decimos: Señor, lo que queremos es plata y oro. Si no nos das plata y oro, date la vuelta y sigue tu camino. El milagro no se realiza en nosotros, porque somos paralíticos voluntarios. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo quiero invitarte en esta mañana a que nosotros coloquemos la vista en los asuntos eternos, a que nosotros no vayamos detrás de árboles artificiales, sino que nuestra vista esté puesta en el árbol de la vida. Es poco el tiempo que vamos a tener de vida en este mundo. Busquemos la vida que realmente vale, que es la venidera. ¿Y cómo es la vida venidera? Apocalipsis 21 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La primera tierra y el primer cielo pasaron, pero ¿qué permanece? Permanece Dios y su pueblo. Esas dos cosas permanecen: Dios y su pueblo, aunque todo lo otro pase, porque el mismo apóstol Juan lo dice en 1 de Juan 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Qué importante es que nosotros pongamos nuestra vista en estos asuntos. Es por eso que yo insisto en que necesitamos estudiar la palabra de Dios. Pasamos toda la semana, pasamos todo el tiempo mirando las cosas que se ven, porque vivimos en un mundo donde solo vamos detrás de lo que se ve. Y no tenemos ni siquiera 15 minutos al día para poner nuestra vista en lo que no se ve. Amados, es imposible que si nosotros corremos toda la semana detrás de las cosas que se ven, nosotros seamos personas espirituales y pongamos nuestro corazón en el cielo y sea nuestro objetivo comer del árbol de la vida. Amén. Vamos a terminar como grillos en el templo, corriendo detrás de árboles artificiales, creyendo que ahí lo habremos logrado todo, cuando el Señor tiene mucho más para nosotros. Necesitamos tomar tiempo cada día para mirar los asuntos espirituales, para ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Un cielo donde no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de sol,
porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Me gustaría en esta mañana decir, Señor, ayúdame a poner los ojos en donde debo tenerlos puestos. Amén. Ayúdame, Señor, a concentrarme en los asuntos espirituales. Yo quiero formar parte del cielo. ¿Tú quieres formar parte del cielo? Amén. Yo quiero estar allí. Pero que no sea que estando dentro del templo y conociendo los asuntos espirituales, yo termine corriendo detrás de un árbol artificial. Me gustaría en esta mañana orar y decir, Señor, yo quiero ser parte del cielo. Yo quiero formar parte del cielo. Qué torpeza la nuestra, ¿verdad? Sería el conocer todo esto y no llegar al árbol de la vida. Qué torpeza la nuestra, amados. Por favor, hagamos planes. Busquemos cada día contemplar un poquito de lo que no se ve para llegar a formar parte del cielo. Voy a pedir que Nayara pase para cantar, y mientras ella canta, yo no te voy a pedir que pases al frente, no te voy a pedir que te pongas de pie, solamente te voy a pedir que pienses en la letra de la canción y que tú ores a Dios y que le digas, Señor, yo quiero ser parte del cielo, yo quiero estar ahí, ayúdame a desear y a poner mi vista en las cosas que no se ven.
Queremos, Señor, estar aquel día cuando tú aparezcas en las nubes y extenderte los brazos. Poder decir, este es nuestro Redentor. Le hemos esperado. Amén. Y Él ha venido. Padre amado, que cada día te esperemos. Ayúdanos a poner la vista en las cosas que no se ven. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vista esté enfocada no en la casa terrenal, sino en la celestial. Que esté enfocada, Señor, no en árboles artificiales, sino en el propio árbol de la vida, el cual nos dará la juventud eterna. Ayúdanos a aferrarnos a las realidades eternas y no a las temporales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.